Estando a las noticias que provienen de distintas vías con respecto a la guerra de Ucrania, esa famosa tregua de 30 horas que fue anunciada por Vladimir Putin, hay algo que no cuadra, porque según lo que dice Volodymyr Zelensky, prácticamente esa tregua nunca existió. Ahora veremos el comunicado, pero tenemos que ampliar un poquito la vista y observar un poquito las comunicaciones también del trío americano Marco Rubio, Donald Trump y Steve Witkoff, porque en las últimas horas, en los últimos días, sus comunicados han sido realmente muy poco coherentes entre sí, y esto nos lleva a concluir de que alguien está mintiendo, ya sea por parte de Estados Unidos, por parte de Ucrania o por parte de Rusia. Uno de los tres o los tres están mintiendo con respecto a la posibilidad de acuerdo de paz. Sí, porque si por un lado Marco Rubio dice que está harto de prácticamente los europeos que hay que llegar a un acuerdo y que sea rápido, mostrando bastante frustración. Por el otro lado, unas horas después, Donald Trump anuncia que en los próximos días tendremos un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y que a partir de ahí todos finalmente podrán dedicarse a hacer negocios, ¿no? Y que hacer fortuna incluso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sacar fortuna de la guerra, díselo tú a Volodymyr Zelensky. Creo que de fortuna va a hacer muy poca. En fin, yo creo que aquí hay algo que no cuadra y vamos a analizar precisamente todos estos comunicados para finalmente aclarar quién podría estar mintiendo. Vamos con el vídeo. Así es, vamos a ver primero, el primer escenario de todos es este, que es, a ver, un momentito que te lo voy a hacer más grande aquí, Volodymyr Zelensky, que ha publicado este post ayer, en el domingo de Resurrección, que es merecedor de ser leído, porque nos dice que prácticamente esa tregua, ese cese de las hostilidades durante 30 horas por parte de Rusia, en ningún momento fue respetado por parte de Rusia. ¿Quién miente aquí? ¿Zelensky? ¿Miente Putin? La verdad que va a ser difícil, posiblemente mientan los dos. Vamos a leer qué es lo que dice Zelensky. Informa el comandante jefe Srisky, desde el frente a las 6 de la mañana en varias direcciones del frente se han registrado 59 bombardeos rusos y 5 asaltos de unidades rusas. En el sector del grupo táctico operacional de Starobilsk se documentó un combate. En el sector del grupo táctico operacional de Donetsk, 3 combates. En las direcciones de Pokrovsk y Novopavlivka y un combate cerca de Stepove, en dirección de Zaporilla. El enemigo llevó a cabo decenas de ataques con drones FPV en la región del Kursk. Las fuerzas rusas realizaron ataques de artillería y utilizaron drones. En todas partes, nuestros guerreros respondieron como corresponde al enemigo, según la situación de combate específica. Ucrania seguirá actuando de forma simétrica. Entre las 18 de ayer, de medianoche de hoy, Entre las 18 de ayer y la medianoche de hoy se produjeron 387 bombardeos, 19 asaltos por parte de las fuerzas rusas. Los rusos utilizaron drones en 290 ocasiones. En general, desde la mañana de Pascua podemos afirmar que el ejército ruso intenta crear la impresión general de un alto el fuego, mientras que en alguna zona persisten intentos aislados de avanzar y causar bajas en Ucrania. Rusia debe cumplir plenamente las condiciones del alto el fuego. La propuesta de Ucrania de implementar y extender el alto el fuego por 30 días después de la medianoche de hoy sigue sobre la mesa. Actuaremos conforme a la situación real sobre el terreno. Estando las palabras de Volodymyr Zelensky, ese alto el fuego anunciado por parte de Putin jamás fue efectivo. ¿Quién miente? ¿Zelensky, Putin o ambos? Bueno, me haría pensar que podrían ser ambos, ¿no? Yo la verdad que aquí no sabría qué decirte. Es muy difícil aclarar porque en una guerra la primera en morir siempre es la verdad, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos comunicados por parte de Donald Trump, de Marco Rubio y de Steve Witkoff que no son tampoco por parte de Estados Unidos podían considerarse coherentes, ¿no? Esto es lo que decía Marco Rubio, nada más terminar la reunión de los voluntariosos en París, salió bastante contrariado. Dice, el presidente de los Estados Unidos ha sido claro, el momento de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania es ahora. Hoy en París, Kellogg y Witkoff y yo nos reunimos con los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Ucrania para hablar sobre cómo podemos detener la matanza y alcanzar una paz justa y sostenible. Esta primera frase
deja muy clara la frustración de Marco Rubio al salir de esa reunión. Bien, y si salió frustrado, ojo, porque hay una posible segunda interpretación. Si salió frustrado es porque no ve interés por parte de Ucrania y de los voluntariosos en cerrar la guerra. La voluntad la tendrán más bien para continuarla, lo cual haría pensar que de ese comunicado que lanzó Zelensky sobre los ataques rusos, podríamos tener un buen porcentaje de mentiras que hayan sido propinadas por parte de Zelensky con la intención de tener un pretexto para que la guerra siga. Pero también es cierto que Marco Rubio podría estar jugando un poquito al despiste, ¿no? Dar la sensación de frustración o incluso lanzar una frustración, pero equivocada porque sabe que hay un acuerdo, pero que quiere lanzar al mundo una idea como que este acuerdo no se va a lograr, con el fin de evitar que aquellos que quieren dinamitar ese acuerdo intervengan. También podría ser así. ¿Por qué digo esto? Porque no queda claro que en el momento en el que se muestra esta cierta frustración por parte de Marco Rubio, tenemos a Donald Trump que publica esto. Dice, con buena esperanza, por traducirlo de alguna manera, Rusia y Ucrania harán algún acuerdo, llegarán a un acuerdo esta semana. Ambos finalmente, al final, iniciarán a hacer gran negocio con los Estados Unidos de América y también hacer fortuna, ¿no? Vamos a ver. Es raro este comunicado, ¿no? Por un lado, Marco Rubio dice que Donald Trump ha sido claro como queriendo lanzar una indirecta a algunos a que se cuadren de acuerdo con una serie de preceptos para llegar a la paz. Y por el otro lado, Donald Trump lanza este comunicado. Entrando dentro de la personalidad de Donald Trump, quizás, y dentro de la personalidad de Marco Rubio, es posible que ambos sientan lo que han escrito y que estén simplemente descoordinados, o que más bien esto atienda a esa característica que tiene Donald Trump de hablar siempre en positivo, en plan confiado en que todo va a salir bien, cuando sabe que en el fondo no va a salir bien y quiere lanzar un mensaje al navegante de que no le traicione, no le, de alguna manera, no le defrauden en cuanto a las expectativas que tiene. Puede ser que sea una forma por parte de Donald Trump de lanzar a las partes un comunicado de que nutre altas expectativas y que no se le ocurra a nadie frustrar esas expectativas, ¿no? Suena un poquito a como esos vendedores que para venderte la moto te dicen que el producto que te están vendiendo te va a solucionar todos los problemas, que todo saldrá bien, ¿no? Parece más un puente al futuro, una forma de hacer conectar las partes con un final feliz, poquito a la Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, yo te proyecto al final del trato donde te hago ver las ventajas que tú quieres tener porque es una táctica propia de la negociación. No es porque yo crea realmente que va a haber un trato favorable, sino que simplemente voy a utilizar esta frase como premonitora para conectar a las partes hacia la posibilidad de llegar bien dispuestos a ese acuerdo. No hay que olvidar que el día 26, esta semana, se sentarán nuevamente Estados Unidos y Ucrania para el acuerdo sobre las tierras raras. Ese sí que podría ser un gran acuerdo que podría permitir hacer negocios a Estados Unidos. Y tal vez Donald Trump aquí se ha expresado de una forma excesivamente superficial, proyectando en ese acuerdo lo que él tiene como idea de que podría ser un principio para la paz, ¿no? Es decir, que realmente está hablando aquí de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, cuando en el fondo de lo que él está mostrando su ilusión es por el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania. Tal vez sea esta la cuestión, es decir, él esté mezclando dentro de sí, ¿no? En su fuero interior, la ilusión por ese acuerdo que puede tener éxito con Ucrania y proyectándolo a un acuerdo automático que pueda haber después entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque entre el comunicado de Donald Trump y el de Marco Rubio mostrando esa frustración, a mí me parece bastante más verídico, bastante más íntegro, bastante más cercano a la verdad, ¿no? El comunicado de Marco Rubio. El de Donald Trump me parece más bien una forma de queda bien, ¿no? Que te quiere vender la moto. Y además porque hay un tercer aquí en discordia, que es Steve Witkoff, que no hay que perderlo de vista, porque Steve Witkoff dijo esto, que vamos a traducir. Cuando empiezas a mirar esas 5 regiones, Rusia, ¿qué te importan? Y por cierto, también te importa Ucrania. Si alguna de ellas habla más ruso, ¿te importa menos eso? ¿Qué significa ese comunicado por parte de Steve Witkoff?
dice, ¿te importa menos que estas zonas hablen más ruso? Es decir, es como una forma por parte de Steve Witkoff de aludir a que esas 5 regiones que son Donetsk, Lugansk, Kharkov, Zaporilla y Crimea, esas 5 regiones, si hablan más ruso, si son más rusófonas, dejemos que sean rusas, ¿no? Es como una forma de mostrar a los ucranianos, convencer a los ucranianos de que, en el fondo, no merece la pena luchar y causar tantas muertes para consolidar unas regiones que en el fondo hablan ruso. Esa es la lectura que yo le hago a esto, ¿no? Y sobre todo, fíjate cómo The Ukrainian Review se toma estas declaraciones de Witkoff, ¿no? Por tanto, tengo la sensación, leyendo Witkoff y leyendo a Marco Rubio y a Donald Trump, que Marco Rubio podría estar frustrado porque nota que Ucrania no quiere dar a torcer su brazo con respecto a esas zonas, no quiere que pasen a manos de Rusia, razón por la cual no consiguen llegar a un acuerdo, y Witkoff dice esto. ¿Por qué digo esto? Porque Witkoff y Marco Rubio estuvieron en esas negociaciones. El que no estuvo es Donald Trump, que simplemente lanza un comunicado así, muy optimista, pero es un optimismo que no está basado en una experiencia, no está basado en los hechos, en las últimas declaraciones que lanzaron Marco Rubio y Steve Witkoff. Así que yo concluyo que aquí el que miente es Donald Trump. Es decir, que realmente no hay un acuerdo de paz, que Donald Trump está lanzando un farol con el fin de persuadir a las partes a que lleguen a un acuerdo, a que cedan, sobre todo que cede Ucrania, tal como hemos visto por las declaraciones de Steve Witkoff, ¿no? Y que también, si hay alguien más que está mintiendo, es Zelensky, ¿no? ¿Por qué? Porque Zelensky no quiere ceder en ese sentido y, evidentemente, la única manera de no ceder es tener una razón para seguir la guerra. Y una razón para seguir la guerra es que ese acuerdo de alto el fuego, esa propuesta de alto el fuego de Vladimir Putin ha sido una trola, ¿no? Ha sido un engaño. Por tanto, yo creo que sí que Marco Rubio y Steve Witkoff tienen unas ideas claras sobre las reales perspectivas. Donald Trump lanza un farol en positivo para forzar que se llegue a un acuerdo que de momento sigue siendo un acuerdo a perder por parte de Ucrania, y que Rusia simplemente está ahí esperando a que ellos se decidan, y mientras espera que decide, avanza. Rusia no tiene nada que perder, Rusia está ganando. Aquí la concesión la tiene que hacer alguien que se da cuenta de que en la eventualidad de seguir la guerra, o bien pierde más territorio, o bien pierde más hombres, o bien pierden ambas cosas. ¿Y quién tiene la probabilidad de perder hombres, territorios o ambas cosas entre Rusia y Ucrania? Parece ser que lo va a ser Ucrania. Y esto nos hace entender también el motivo por el cual Estados Unidos ha lanzado esa indirecta, más bien directa, ¿no?, a Zelensky, como decir, oye, si no llegas a un acuerdo, es decir, si no cedes, te retiro todo. Te retiro todo. Y esto ya va a ser una cosa entre tú, Putin, y si Europa se quiere meter, se meta, pero yo me voy a desentender de ello bajo su propia responsabilidad, ¿no? Esa es la situación que tenemos de un Zelensky que, en el fondo, hace 3 años podría haber llegado a un acuerdo, mantener todos los territorios, dar autonomía a las zonas rusófonas para que fueran regiones autónomas, renunciar a la idea de formar parte de la OTAN, tal vez poder formar parte de Europa, eso sí, y 3 años después se encuentra con que esas regiones las tiene perdidas. Ha perdido centenas de miles de hombres. Se ha desgastado políticamente, ¿no? Y además, para poner fin a la guerra, se tiene que descapitalizar pagando a Estados Unidos con las tierras raras. Es decir, que hace 3 años podría haber mantenido esa tierra rara para sí, comercializar con ellas, hacer todo lo que quería. Y sin embargo, por no haber querido llegar a ese acuerdo, se encuentra 3 años después con una Ucrania partida, sin hombres, con miles de muertos, sin la zona que quiso defender, y es más, teniendo que pagar a su mayor acreedor, Estados Unidos, con la única riqueza que le queda, que son las tierras raras. Un negocio redondo para Zelensky, ¿verdad? Zelensky ha llevado prácticamente a la bancarrota a su país, por tanto, con un problema importante a nivel
electoral en la eventualidad de de ir a elecciones. Ojo. Y esto de ir a elecciones, me entenderás que en la eventualidad de finalizar la guerra, las elecciones llegarán tarde o temprano y quien puede pagar más por todo esto es el mismo Zelensky. Entenderás que a Zelensky no le interesa que termine la guerra porque el primero en caer ante posibles elecciones, de acuerdo con esta evidencia de hechos que te acabo de comentar, es el mismo Volodymyr Zelensky. Razón por la cual el primero interesado en mantener la guerra es Zelensky, aunque ahora no puede pagar más. Prácticamente se ha descapitalizado. Ya no tiene hombres, ya no puede controlar su territorio, no tiene dinero. Los únicos que le pueden ayudar son precisamente los ingleses y los franceses. Pero cuidado, porque en el momento en el que Trump consiga hacerse con el control de esas tierras raras, los ingleses y los franceses, ¿qué van a tener a cambio de Ucrania por ayudarla en una guerra que tiene perdida, que incluso ante la eventualidad de ganar, para ganarla, debería recurrir necesariamente a otro tipo de armamento y forzar a Rusia a sacar su arsenal más peligroso? ¿Realmente tienen claro hacia dónde están viajando estos tipos? No sé, este es mi análisis y estas son mis conclusiones. Creo que en el fondo quien miente es Donald Trump. Lo está haciendo por estrategia. La estrategia lo está haciendo para forzar Zelensky a un acuerdo, porque en el momento en el que esas tierras raras queden comprometidas con alguien, muy probablemente ese acuerdo de paz llegará. ¿Por qué? Porque Zelensky ya no tendrá monedas para pagar a franceses y británicos. ¿Y cómo va a sostener entonces esa ayuda que le brindarían franceses y británicos si lo único que prácticamente le queda lo va a entregar a Estados Unidos? Lo va a utilizar para pagar la deuda contraída en estos años con Estados Unidos. ¿Qué opinas? La verdad que no me gustaría estar en su lugar. Te espero en los comentarios, me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto de todo esto. Si hay alguna variable que no hemos tratado y considera que es importante en este acuerdo, te invito a que escribas cuál es tu punto de vista, cuál es tu opinión al respecto, cuál es esa variable. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo, porque estaremos muy pendientes de cómo vayan a evolucionar las cosas en las próximas horas, próximos días. Chao.